Buenas tardes. Cambiamos de tema. Un 51% de los jóvenes conoce a alguna persona que ha sido víctima de violencia en el pololeo, según el último sondeo realizado por el Ministerio de Desarrollo Social y el Instituto Nacional de la Juventud. Un estudio que se realizó en el marco de la iniciativa No Más Violencia. Para conocer más detalles estamos con Nicolás Farfán, director del Instituto Nacional de la Juventud. Nicolás, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Bueno, hablemos en primer lugar respecto de las características de este sondeo, cuántas personas participaron, de qué edades también, para tener una idea de también qué preguntas les hicieron a los jóvenes, me imagino. A ver, primero me gustaría establecer de que la última semana de este año 2017 hemos tenido varios sucesos respecto a tipos de violencia en el pololeo. Por lo tanto, a nosotros nos genera mucha satisfacción como Instituto Nacional de la Juventud, que esto lo medimos en noviembre del año 2016, es decir, este sondeo no está, entre comillas, contaminado por los últimos sucesos, por decirlo de alguna manera. Y eso entiende que estamos haciendo una buena lectura de cuáles son los problemas que hoy día están afectando a la juventud. En términos metodológicos, esto se desarrolla por la Unidad de Estudios del Instituto Nacional de la Juventud junto con el DESUC de la Universidad Católica de Santiago. Abarca las 15 regiones del país, a 1.100 casos de jóvenes entre 15 y 29 años de manera aleatoria, de distinto nivel socioeconómico y tanto hombres como mujeres. Revisábamos esta cifra del 51% que dice conocer a alguien que ha sido víctima de violencia en el pololeo, pero me imagino que hay más cifras, tal vez algunas más preocupantes respecto del mismo tema. Hablemos un poco de lo que arrojó este estudio. A ver, efectivamente partimos con el titular de que 51% de nuestros jóvenes encuestados en este sondeo de percepción, eso es importante establecer que es un sondeo, cómo están percibiendo determinados temas, conocen o tienen algún tipo de relación o contacto con gente que ha sido víctima. Y eso también podríamos hacer un análisis o una interpretación bastante extensiva en términos de que si 51% dice que yo conozco a un amigo que o a una amiga que, también podríamos tender a pensar de que podría ser víctima también la misma persona que lo está planteando y por temor a no comentarlo de manera directa prefieren establecer que es un amigo. Lo segundo, en términos de las percepciones de la violencia, sobre qué tipo de violencia estamos hablando de ese 51%. Y las cifras que te doy a continuación a nosotros nos alarman y que además nos llevan a tomar un determinado tipo de decisiones de oferta programática nuestra. En primer término, estamos hablando de cerca de un 85% que dice que la violencia que se produce es psicológica, es decir, palabras, amenazas o humillaciones. Y estamos hablando cercano a un 96% que estamos hablando de violencia física. Empujones, lanzarse cosas, quizás qué cosas, porque no hacemos especificación, y también hablamos de golpes. Y esos son tipos de cosas que nosotros rechazamos y que de una u otra manera nos indica que estamos en una sociedad muy violenta y que se está reflejando también en menores de edad, en rigor, porque nosotros medimos entre 15 y 29 años. Ahora, tal vez también otro punto preocupante tiene que ver con el número de quienes dicen denunciarían ante esta situación, que es bastante bajo. Un 23%, entiendo. Sí, y eso también podríamos sumarlo que cuando un 86% señala que una vez que denuncia a Carabineros, por ejemplo, entiende que no existe un cierto resguardo o protección de vida. Y eso va un poco más allá, es quizás también hacer una interpretación respecto a la desconfianza que hoy día existe en determinado número de instituciones, aspectos de credibilidad. Por lo tanto, esta campaña que va más allá de una campaña comunicacional, sino que es una campaña de colocar este tema en la agenda pública, pero principalmente lo que nosotros haremos a partir de marzo es una campaña de educación. Todo esto se combate con educación. Cuando hablamos de que acá los jóvenes somos motores de cambio del futuro, no somos motores de cambio por causa, no somos motores de cambio por estar en las calles, no somos motores de cambio por ese tipo de cosas. También somos motores de cambio porque necesitamos educar. El INJU proporciona datos para crear política pública. Nosotros no creamos política pública, somos un servicio público. Pero sí lo que podemos hacer es educar. Por lo tanto, a partir de marzo, tomaremos este sondeo, tomaremos el sondeo que hicimos en enero respecto a acoso sexual callejero y recorreremos los establecimientos educacionales para poder hacer comentarios respecto a esto, para poder enseñar, para decir dónde denunciar, y también estamos trabajando y esperamos hacerlo en un futuro con el Ministerio de Interior y la Policía de Investigaciones para poder también establecer qué es lo que hay que hacer cuando se produzca, porque hay mucha invisibilidad, por temor, por miedo, y también, como decía, hay muchas cosas ocultas en esto. En la encuesta, ustedes también incorporaron preguntas que tienen que ver con el uso que hacen los jóvenes respecto de las redes sociales. Esto de entregar la clave, por ejemplo, conductas que a veces pueden ser consideradas relativamente usuales en la pareja, sin embargo, tienen un amplio rechazo. Compartir claves o, por ejemplo, revisar celular. Pese a que varios dicen
también que una de las principales causas de la violencia podría ser los celos. Entonces hay varios temas que ustedes consultan sí. respecto de los comportamientos de las relaciones más jóvenes. ¿Por qué lo preguntamos? Y esto tiene una respuesta que es bien interesante. En un sondeo anterior, donde nosotros medíamos tecnologías de información y uso digital, nos arroja un número que primero la juventud chilena, y Chile en general, es el país con mayor tasa de conectividad de América Latina. Y lo segundo, que de acuerdo a cifras nuestras, los jóvenes chilenos pasan en promedio 6.6 horas conectados a Internet en sus distintas plataformas. O sea, estamos hablando de casi 7 horas al día. Por lo tanto, quisimos medir qué es lo que pasa con los pololeos respecto al uso de las redes sociales. Y ahí nos estableció algo bien interesante, de que los celos, que es la principal causa de violencia en el pololeo, va muy ligado al control que se produce en las redes sociales. Los jóvenes, como te decía, viven mucho en términos de conectividad, y resulta que ese celo, que a veces puede ser normal, que puede ser parte también, se transforma ya en un control. Y el control es violencia. Por lo tanto, no podemos normalizar algo que es evidentemente normal. El control de tus claves, el control de, mira, le pusiste like a tal o cual persona, no puede generar una discusión. Y la está generando, y esa discusión el día de mañana se puede transformar en una violencia física, y podemos también estar lamentando hechos de pérdida de vida. Bueno, y eso es lo que queremos establecer. El 86% consideró nada aceptable revisar un celular a escondidas, y el 69% está en contra de entregar contraseñas de Facebook o mail como prueba de amor. Igual es un amplio respaldo a rechazar este tipo de actitudes o de acciones. Ahora, ¿qué pasa con el grupo, el entorno? Porque varios dicen que probablemente primero buscarían ayuda en el entorno más cercano. Sí, ahí también pasa de la mano poder educar. Cuando hablamos también de que solo debemos enfocarnos en los jóvenes, también esto debe pasar por un proceso educativo de parte de los padres, apoderados o tutores. Porque basta una sola conversación de un padre, apoderado o tutor con un joven que le pregunte cómo estás, qué pasa en tu relación, y eso puede desencadenar en un relato que el día de mañana también puede establecer una denuncia. Por lo tanto, acá también hay que establecer el entorno familiar, hay que educar, hay que decir de que esto no es normal. Generalmente el tema de la violencia va muy ligado al nivel socioeconómico más bajo. Quiere decir que principalmente la conciliación familia-trabajo, tanto trabajo, poca familia, está generando también en conductas que no son acordes. Y eso claramente hay que ser bien expreso y señalarlo. No solo pasa con establecer como una campaña comunicacional, nosotros también queremos conversar con los padres, también queremos conversar con los profesores, porque de una u otra manera hay que estar atento a esto, si no vamos a estar pasando, como hemos pasado ya el 14 de febrero, en cosas que van a ser pérdida de vidas humanas por aspectos de violencia, por aspectos de celo, por aspectos porque contesté un chat o no contesté un chat, y ese tipo de cosas no pueden ser. Algo estamos haciendo mal para que estemos llegando a este tipo de extremos. Nicolás, ¿dónde se puede encontrar más información? Probablemente haya muchos papás mirando esta entrevista, o incluso los jóvenes que quisieran conocer más respecto de los resultados o de lo que está haciendo el INJUV respecto de este tema. A ver, nosotros tenemos direcciones regionales en las 15 regiones del país. Pueden visitar nuestras direcciones regionales. Hay profesionales allá para poder indicar. Lamentablemente nosotros, por la ley que rige el INJUV, no tenemos el patrocinio de causas como si lo hace Sename o como lo pudiese hacer Cernam. Pero sí podemos señalar, mira, acá hay que hacer esto, podemos derivar a Carabineros, a Policía de Investigaciones, podemos ser un canal conductor para solucionar el problema. Y otra cosa que me gustaría señalar y que también aparece ahí en el estudio, que medimos qué programas de televisión fomentan o incitan a la violencia. 50% de los jóvenes señalan que las teleseries, y el 55% señalan que los programas de farándula o los reality show. Si tú hoy día ves un programa de pareja que tiene alto rating, el nivel de violencia con el que se tratan los pololos es excesivo. Si una chica de 15 años está viendo un reality en horario prime en un canal y ve que el pololo golpea o trata de estúpida o tonta a su novia, lo está concibiendo de manera natural. Y no podemos transformar en natural algo que es violencia. Entonces eso también hacemos un llamado a entender a los padres, a actos de responsabilidad, pero principalmente también al rol educativo que debemos cumplir todos los estamentos de esta sociedad. Bien. Nicolás Farfán, director del Instituto Nacional de la Juventud, muchas gracias por la entrevista, también por estos consejos que seguramente les servirán a muchos que pueden estar en un momento un poco desorientados o buscando alguna ayuda respecto a este tema. No, para el contrario, ha sido un gusto para nosotros también poder comentar con ustedes lo que estamos haciendo. Muchas gracias. Cambiamos de tema. El gobierno de Chile